Esto es Puentes al Mundo Laboral, un espacio de unión y conexión entre el mundo del trabajo, la psicología y la realidad social que nos rodea. Mi nombre es Silvana Bátimo y desde SCI Comunidad charlaremos sobre temas que vinculan a las organizaciones, las personas y el desarrollo personal. En cada estación del recorrido conversaremos con diferentes referentes, con un espíritu de apertura, debate y reflexión. Gracias por acompañarnos. A comenzar el viaje. Hola a todos, bienvenidos. Nuevamente aquí estamos en un episodio de Puentes al Mundo Laboral. Y en esta oportunidad tenemos una invitada especial, vamos a hablar con Taira Peña. Taira es experta, es especialista en el área de responsabilidad social empresarial, en el área de sustentabilidad. También ha trabajado muchísimo en diversidad, equidad, inclusión, bueno, y tiene un recorrido amplísimo en campo tanto nacional como internacional, como asesora, consultora y formando parte de diferentes organizaciones. Bueno, un recorrido amplio que hoy parte de eso nos va a ir contando a partir de un recorte que vamos a hacer hoy. Vamos a estar hablando sobre el paradigma de sostenibilidad y bueno, sobre esto nos va a ampliar muchísimo más. Por eso doy la bienvenida inicialmente, Taira. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Por favor, a vos por la convocatoria y por el desafío, porque estas conversaciones para mí son un desafío, que es contar y compartir lo que he trabajado, lo que vivo, lo que veo, y siempre como un desafío. Así que gracias por esta confianza. No, por favor. Y como charlábamos un poquito recién detrás de cámara, también no solo es poder desarrollar, explicar o clarificar, sino también abrir preguntas, ¿no? Que se dan en este tipo de tópicos. Así que para empezar, parto de una pregunta que tal vez permite ampliar el tema, es cuando hablamos de este paradigma, ¿no? De sostenibilidad, ¿a qué nos referimos? ¿De qué se trata? Fundamentalmente se trata de tener en cuenta que todo lo que hacemos hoy, en el lugar donde estamos, vinculado a lo ambiental, a lo económico, a lo social, tiene que hacerse de tal manera de que a la generación que viene, a las generaciones futuras, lo encuentre a esto con una condición igual o mejor. Esa es la teoría. La práctica nos dice que eso no estaría sucediendo, que no estamos dejando un planeta, condiciones sociales, ambientales, económicas, para que esto suceda. Los datos son claros. Entonces, lo que vemos es que este paradigma tiene que ver con a esto que tenemos que hacer sí o sí, agregarle, hacerlo con valores espirituales, con valores ciudadanos, con valores espirituales, pero vinculados fundamentalmente a ponernos como el centro de lo que tenemos que hacer a la persona, ¿no? Es una visión holística y que tiene que ver con generar valor y regenerar, porque hay cosas que le estamos consumiendo. Estamos yendo de un paradigma de la escasez, porque algo está pasando, condiciones sociales, condiciones en lo económico, en lo ambiental, están faltando, pero también tenemos que ser conscientes que hay algo que se llama el paradigma de la finitud. O sea, las cosas se están terminando. Esto que muchas veces decimos, che, mirá, estamos consumiendo lo que equivaldría a 1, 2, 3 planetas, nos lo estamos comiendo. ¿Qué vamos a hacer? No hoy solamente, sino para el que viene mañana, ¿qué está pasando? Entonces todo eso es como que vos decís, ¿y esto qué tiene que ver con las personas? ¿Qué tiene que ver con la gestión en las organizaciones? Muchísimo. Imagino que sí. ¿Y cómo es ese paso a la experiencia de las personas en las organizaciones, el desafío que tienen las empresas con todo este escenario? Mirá, trabajar con el tema de la sostenibilidad o sustentabilidad, vamos a hablar que es lo mismo, tiene que ver y son exactamente a los fines de lo que vamos a conversar lo mismo. Tiene que ver con buscar la oportunidad de gestionar lo ambiental, lo social, lo económico, la gestión de las personas de una manera que genere valor. Tenemos que generar valor en lo que hacemos. Esto es algo que desde la teoría vos decís, ¿es inalcanzable? No. Cuando yo empecé a trabajar con los temas vinculados a la sostenibilidad,
responsabilidad social, sostenibilidad, que es más complejo o que implica mayor transversalidad de conceptos, que es lo sostenible, tiene que ver porque era la oportunidad que se ofrecía o que se generaba en las organizaciones de generar valor, de hacerlo desde la persona. Está la gestión de recursos humanos, estaba la gestión de recursos humanos, pero no era un compartimiento que fuera transversal. El concepto de sostenibilidad en una organización hace que sea transversal la gestión, hace que una decisión que se tome en un área de marketing, si no tiene esta visión integral, si no la seguís pensando a la persona, si no seguís pensando que una acción de marketing tiene un efecto en lo ambiental, tiene un efecto en lo social, va a tener un efecto en lo económico, no solamente en la empresa, sino en lo que vos estás haciendo. Si no tenés esa visión, hoy perdés competitividad, hoy perdés estrategia, hoy perdés visión. El tema de sostenibilidad para mí fue una oportunidad de poner a la persona en el centro de la organización, más allá de lo que a lo mejor una gestión de recursos humanos decía. Y hoy está claramente demostrado que esto hace que la organización tenga una dinámica mucho más efectiva, mucho más estratégica y que, por supuesto, la vara del desafío de la gestión se suba, porque tenés que incorporar otros conceptos, porque esto estamos en permanente evolución. Claro. Sí, imagino que, bueno, así como en todas las organizaciones hay actualización, hoy permanentemente el escenario nos convoca a estar actualizándonos y a innovar y demás, pero entiendo que también desde este lado implica poder ayornarse de un montón de conceptos y de entender el contexto, no solo nuestro nicho, sino entender el contexto, el escenario en el que estamos conviviendo con otras organizaciones dentro de un campo social y dentro de un campo donde también se vincula lo natural, ¿no? Bueno, todas las variables que has mencionado. Bueno, eso es un desafío para poder formarse. Y también tomaba esto que vos recién decías, claro, cualquier área está vinculada, es decir, que cualquier acción debería estar pensada. Y eso debe ser un trabajo para las organizaciones de repensar la dinámica que se vive, ¿no? Y de cómo se trabaja entre sectores o entre áreas de esa organización. Totalmente. Vos sabés que yo en mi gestión o en mi formación arranqué por el área de recursos humanos. Yo estudié educación y lo que siempre quise era la persona en el lugar de trabajo y la educación. Ese fue mi motor para ingresar en el mundo de las organizaciones empresariales y corporativas. Y realmente eso es algo que te desafía. Si no le querés encontrar la vuelta, si no buscas esa cuestión integral, es como que no tiene mucho sentido. Y ahí es donde nos damos cuenta, o me di cuenta, que había mucho para hacer desde otras áreas donde la gestión de recursos humanos daba bases, pero que no se podía meter. Vos me decís, ¿qué tiene que ver el balance entre lo social y lo económico de una compañía? Tiene que ver muchísimo, porque también va a impactar en otras cuestiones, pero cuando se hace un proceso productivo, lo llevan a cabo las personas y hay que ver qué es lo que le pasa a la persona en vinculación a ese proceso, qué le pasa a la persona en función de su entorno social, qué le pasa a la persona en función de lo que en su familia está viviendo, qué es lo que le pasa a la persona en esa comunidad donde el negocio se desarrolla y sigue estando la persona en el centro. Ahora, la sostenibilidad te permite hacer esa intersección de conjuntos que son estas áreas que están trabajando. No es fácil, pero tiene que haber una convicción de el valor que genera una actividad en una organización, ya sea productiva, ya sea una actividad social, y encontrarle la vuelta. A mí me tocaba, y soy de la generación que nos tocó hablar y decir si la responsabilidad social era una moda o una tendencia. Y hoy estoy en la generación que se plantea todo el recorrido y decir tenemos que ir por lo que es la regeneración, tenemos que permanentemente regenerar las cuestiones que tienen que ver con la gestión,
y con los recursos, porque evidentemente hay cosas que no han resultado y que nos estamos encontrando en una situación crítica. Estamos hablando de crisis y cambio climático generado y producido por el hombre, por la actividad que la persona ha realizado y está realizando. Entonces es como que es muy desafiante, por eso también hablar de sostenibilidad es hablar de no solamente en una organización qué gestionamos, qué tenemos que gestionar, y vas a tener certificaciones, vas a tener estándares, vas a tener cuestiones que te van a evaluar y que te van a decir si sos sustentable o no, sino hay que ir fundamentalmente al cómo estás gestionando esto, cómo agregás valor, cómo generás vos este valor, cómo trabajás y generás cuestiones que a la persona le permitan seguir en este contexto que evidentemente no es el que habíamos pensado o el que pensábamos cuando estos temas se empezaron a poner en agenda. Pensaba cuando te escuchaba a veces, incluso en la intersección con la responsabilidad social empresarial, a veces uno piensa que estos temas pueden ser temas para las grandes empresas, las grandes corporaciones. Y sin embargo, con seguridad debería ser un tema que cualquier organización o emprendedor podría llevar adelante teniendo en cuenta estas directrices que vos decís, pensar en el cómo, ¿no? Y detenerse en ver cómo impacta estas acciones sobre el entorno. ¿Es así? ¿Cómo lo ves vos? Mira, esto es algo que aplica a la gran empresa, la pequeña empresa, la pyme. Aplica en tu vida cotidiana, en tu vida ciudadana, en tu vida corriente. Esto es para todos. La responsabilidad social como concepto, la responsabilidad social empresaria como concepto, quedó limitada, nos quedó chica. ¿Por qué? Porque refería al compromiso voluntario que la empresa tomaba de hacer en la comunidad donde desarrollaba su negocio cuestiones que apunten a mejorar la calidad de vida de esa sociedad. Compromiso voluntario, si quiero lo hago, si no quiero lo hago y toda la cuestión. Una época, quedó chico. Dijimos, a ver, ya cuando surgen estos temas, en la década del 80 y todo el contexto que después pasamos referencias donde se pueden buscar y todo eso para no aburrirte, no, tenemos que ir al desarrollo sostenible. Esto hay que ir por más, no podemos quedarnos en si querés, hacelo, si no querés, no lo hagas. No, pará. Si estás vinculado con este tipo de actividades y si estás en este ámbito y tenés responsabilidades y tenés desafíos y tenés cuestiones que tenés que desarrollar per se, porque tenés responsabilidad como actor en el contexto de la sociedad global, tenés una responsabilidad enorme. Me estoy refiriendo al tema empresarial. El tema público, el tema gobierno, también tienen que subir esto y los contextos internacionales, los organismos internacionales empiezan a avalar y empiezan a meterse porque como actor son determinantes en el crecimiento de la economía mundial y de lo que tiene que ver con lo productivo, pero también con lo social. O sea, las empresas, las marcas son determinantes en la cultura, ya sea en lo social, en lo económico, en lo cultural, ¿no? Pero esto es algo que nos aplica y que nos involucra a todos, con las posibilidades que tengas. La primera cosa que tenés que hacer es cumplir la ley. Listo. No, mirá, no, la empresa, yo le pago mis impuestos, pago los aportes y ya está. No, pará, está buenísimo. A partir de ahí, ¿qué más podés hacer? Una empresa no puede salir a decir que es responsable socialmente o que aporta al desarrollo sostenible y le está debiendo los aportes y contribuciones en los organismos que corresponden de sus empleados, por las razones que fueran. Y no es coherente, no es coherente. Primero, la ley. Primero, cumplí. Lo que pasa que muchas veces la ley tiene estándares que son más limitados.
o que son limitados y vos tenés que ir por más. Entonces ahí es donde se generan las iniciativas, donde se generan las propuestas que tienen que ver con lo sostenible. Algo más, tengo que generar más de lo que me dice la ley. Y ahí está el desafío. Por supuesto que sí. Sí, pensaba también cuando decías, hay un escenario que nos invita a actuar, ¿no? Que decimos, bueno, hay una agenda, ¿no?, que cumplir. Y esto me lleva a la Agenda 2030, ¿no?, que está propuesta por la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo se alinea esto a esta mirada en las organizaciones de sostenibilidad? ¿Y cómo estamos parados hoy? Porque no hay tanta distancia, ¿no? Estamos en el 2025 y al 2030 tal vez no hay tanto tiempo, no hay tantos años. ¿Y qué distancia se encuentra hoy frente a lo que se propone en esa agenda? Mira, esa agenda, la agenda internacional, la agenda de organismos como Naciones Unidas o como distintas entidades, lo que nos permitió a quienes estábamos trabajando por estos temas y con estos temas fue de entrada tener una validación en un contexto en el cual decíamos esto es común a. Esto es algo global. Esto es algo que nos valida cuando salimos a decir en la palestra de las organizaciones, miren, hay que ir por acá. Si no nos juntamos, si no nos movemos, estos objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, y Agenda 2030, son objetivos que a lo que apuntaron fue a dar un poco de marco a lo que había que hacer para a este mundo, darle un margen de crecimiento, porque como venía, o como el aporte de las empresas y de lo productivo estaba haciéndose, y venía con mucha falencia. Hubo reformulaciones, y sabemos que no es suficiente, y sabemos que no alcanza, y sabemos que no se llega, porque los objetivos del desarrollo sostenible son 17. El último objetivo tiene que ver con promover y favorecer las alianzas público-privadas, sociales, que permitan el crecimiento. Y te digo que lo vinculado con educación, con salud, con transporte, con energía, con ambiente, que están entre los objetivos, igualdad, está fenómeno. Pero ese objetivo 17 es el que creo que como están las cosas, es el que hay que más trabajar, porque no se ha hecho de la manera que tendría que haberse llevado a cabo para que las cosas sucedieran. Yo creo que la Agenda 2030 necesita una reformulación enorme porque todos esos objetivos, las metas y los números dicen que no se alcanzan. Por eso estamos hablando de la regeneración, por eso, y esto va a ser para otro momento si querés, porque es clave. Nos damos cuenta que todo este cuerpo teórico, si querés, todos estos paradigmas están en ebullición, están en movimiento, tienen que cambiar. No podemos seguir haciendo lo mismo porque evidentemente no está resultando. Y lo mío no es un mensaje pesimista, porque estoy viendo la cara que me estás poniendo y digo, ay, te estoy dando una preocupación. Sí, es para preocuparnos, pero es para preocuparnos de una manera estratégica y constructiva. Porque es el desafío. El desafío que tuvimos hace 30 años atrás, cuando en mi caso empezamos a indagar o meternos en estos temas, de decir, che, con lo que en ese momento había, me parece que nos estamos quedando cortos. Entonces, yo de la gestión de recursos humanos dije, a ver, vamos a armar esto, vamos a meternos en esto, pero porque era una oportunidad complementaria. Eso hoy sería la transversalización en una organización. En ese momento no era la transversalización en una organización, era, sí, ¿qué está haciendo? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué habla de acciones con la comunidad? ¿Qué tiene que ver eso con la empresa? Tenía que ver muchísimo, porque era una empresa que trabajaba en un mapa territorial donde pasaban cosas y no podía estar ajena a lo que pasaba en ese mapa territorial y lo que la gente que estaba trabajando en la empresa, la cadena de valor, los proveedores, la cadena que se vinculaba con lo público,
con los gobiernos, no podíamos estar desatendidos, no podíamos estar sin hablar, sin dialogar, y había que generar eso. Y hoy está pasando algo que te obliga necesariamente a replantearte lo que estás haciendo. Insisto, tenemos muy claro el qué es lo que hay que hacer, qué es lo que los indicadores te llevan, pero hay que hacer un foco fuerte en el cómo, en esto de quiénes lideran, qué le estamos dando a los líderes para que realmente lleven a cabo y puedan tener como herramienta en sus organizaciones. Bueno, ahí tocas un punto clave que me parece, porque bueno, hablamos de las organizaciones y el rol de los líderes siempre ocupa mucho, un espacio importante también para analizar qué herramientas se tienen. ¿Cómo se lidera desde este paradigma? ¿Qué herramientas fundamentales deberían tenerse para poder cubrir, digamos, esta demanda? Nosotros, quienes trabajamos en estos temas, y ustedes, fundamentalmente los expertos en recursos humanos, siempre tienen presente algo, que las personas ingresan a las empresas, por lo que representa, y se van por los jefes. Nunca más cierto. Es verdad. Todo lo que hablamos, todas las teorías, todos los conceptos, todo lo que decimos, todo, los gráficos, los paradigmas, se resumen en la persona. Todo esto lo siguen haciendo las personas. Entonces hay que poner mucho el foco en qué es lo que necesita. Hoy los líderes y las personas que lideran necesitan herramientas que le permitan tener equilibrio, que le permitan tener una vinculación entre la razón y el corazón que sea real, que sea integral. Valores, coherencia, ética, aunque parezca sánscrito, pero es fundamental. Se pone mucho el pie en todo lo que las personas tienen que hacer y los estándares y los tableros de control y los objetivos y cómo se llega y toda la cuestión. Y quien lo está haciendo es una persona que le está pasando lo mismo que a vos. Los liderazgos jóvenes que vienen de un mundo donde la permanencia en redes hace que un líder tenga un promedio de horas vinculado a lo tecnológico, una pantalla de celular, de 6, 7, 8 horas promedio. ¿Cuándo interactúa con la persona? ¿Cuándo conversa? ¿Cuándo habla? ¿Cuándo realmente puede ser parte de ese proceso? O sea, el liderazgo y la sostenibilidad está totalmente vinculado porque tiene que tender a que haya un equilibrio. Y porque hay algo que creo que es necesario y es el rescatar el valor de trascendencia que tiene que tener la visión de un líder, la visión que da el liderazgo. La persona que lidera tiene que tener valores espirituales y valores de trascendencia, porque de eso va a depender sostener un modelo que tiende a eso. Si eso no existe, si esa dimensión no existe, es donde más crítico va a ser el desarrollo de una organización. Y a las pruebas me remito. Los liderazgos que hoy tenemos a nivel global, a nivel local, fijémonos lo que nos estamos planteando de esos liderazgos. Eso mismo hay que plantear en los liderazgos corporativos. En un momento en el cual se juega y se ve quiénes, en los valores que ha declamado y que ha dicho que tiene la empresa y que los lleva a cabo la persona que gestiona, las personas que gestionan, lideradas y todo, pero los llevan a cabo las personas, esos valores hay que ver si realmente eran por convicción, por conveniencia o eran por hipocresía. Ese es el desafío. Bien. Me parece. Nada menor en estos contextos, pero bueno, por supuesto, como todo desafío, tiene la punta de dolor y la apuesta a lo que viene. Y pensaba en tu mirada de liderazgo también, en todo lo que compartías, que coincido, que me parece muy interesante.
me venía a la mente la palabra alojar, ¿no? La importancia de alojar. Y también vinculándolo, ¿no? A esto de la sustentabilidad, digamos, que nos permita alojarnos de manera sostenible a lo largo del tiempo, ¿no? Qué importante es poder alojar. Pensaba, para hacer un pasaje a una segunda instancia, un ping-pong que hacemos normalmente en estas entrevistas, que llamamos RSP. Últimamente estoy haciendo mucho esto de cambiar el orden de la sigla, pero quiero empezar por la C que asociamos al consejo, pero aprovechando todo tu recorrido y tu experiencia, porque realmente tenés mucha experiencia también desarrollando áreas de responsabilidad social empresarial, pudiendo armar todo un equipo en relación a esto y una mirada, contagiar esa mirada. ¿Por dónde se empieza? Digo, si una organización se contagia, ¿no? De esto que escucha en una conversación como la que estamos sosteniendo y dice, bueno, pero yo la verdad que me doy cuenta, recapacito en que no estoy trabajando en mis acciones. Decía, bueno, lo primero, tener todo lo legal en orden desde ella. Y después, ¿por dónde arrancar? Desde tu experiencia, ¿cuál es el primer granito o el primer ladrillo? La conversación inteligente. Y te juro que en estos momentos, escuchándote, es donde digo, ¿qué es lo que hay que tener primero? Una conversación inteligente. Y le agrego a la conversación esta característica de inteligente, porque en esa conversación vas a poder tener una capacidad de diálogo y de escucha para saber si estás bien orientado y si estás bien direccionado en lo que querés hacer y el por qué. Y además, porque esa conversación, que puede ser con alguien que vos digas, uy, me gusta cómo está trabajando esta persona, o me gusta lo que dijo, o no me cierra tanto esto que escuché en un panel o esto que escuché en una clase. ¿Por qué? O sea, la pregunta, la conversación con pregunta, preguntarse, interpelarse. A ver, te soy sincera, el tema de consejos, viste, aquello de consejos ni a mis hijos, yo no tengo hijos, pero acá sí, me atrevo a decir, tengan conversaciones inteligentes con referentes que sean sólidos, que sean nutricios, que sean generosos, porque eso es también fundamental, en esto hay que ser muy generoso. A mí me gusta porque me gustaba algo que era que cuando estos temas empezaban, a veces me pedían que diera alguna charla, alguna clase, porque decían que les gustaba que yo compartía la cocina. Yo no tenía problema en decir, esto no me sale, esto no lo sé, tuvimos problemas, nos fue mal. Viste, a veces eso en el contexto de las empresas no es muy... Pero era fundamental. Para mí eso hoy es fundamental. La conversación inteligente, tenerla. Y darle el tiempo que se necesita. Porque si no, te subís a una tendencia sin saber bien para dónde vas. Claro. Y es necesario ese tiempo previo para saber para dónde ir. Bien. Entonces, conversaciones inteligentes, y hablaste de buscar esos referentes, Total. esas personas que nos inspiran Sí. muchas veces y que nos permiten pensar de nuevo y hacerse nuevas preguntas. El Si famoso tuviéramos- pensar, viste, afuera de la caja, que hoy te digo, todo eso. Y que puede ser y que venga de cualquier lado, menos a lo mejor de los lugares más tradicionales, viste. Darse ese abrir, espacio. darse esa Total. posibilidad. Bueno, y pensando, y me voy a la R de este RCP que tiene que ver con la recomendación, vamos un poco alineados en esto. Si tuviéramos que pensar, ¿quiénes pueden ser referentes? Por supuesto que muchas veces es en el uno a uno, no en las posibilidades que tengo de conversación, pero si alguna persona interesada dice, bueno, ¿por dónde empiezo a buscar? ¿Qué fuentes recomendás que pueden ser mucho más válidas al momento de acercarse a entender mejor el tema? ¿Qué puede ser personas referentes o puede ser, bueno, sitios web, espacios de consulta? ¿Dónde investigar un poquito más sobre esto? Lugares de consulta tenés en lo que tenga que ver, por ejemplo, Naciones Unidas, que te va a dar todo el contexto global, en el contexto local, espacios empresariales, como puede ser el SEAT,
o los espacios universitarios. Las universidades tienen distintas propuestas académicas que te llevan a, con distintas perspectivas, a veces más vinculadas a lo social, más vinculadas a lo ambiental, a profundizar el tema, ¿no? Eso es fundamental. A mí una cosa que me parece que es muy importante es leer, escuchar autores que a lo mejor vienen de la filosofía, como puede ser un Bernardo Toro. Una persona que respeto mucho y que para mí fue muy importante por cómo construyó y nos ayudó a construir una narrativa, fue Antonio Vives, español. Todas estas personas, después yo les paso algunos después lo podemos títulos, copiar también en la entrevista. Porque hablaban cuando nadie hablaba y nos permitió formar conceptos, ¿no? Eso para mí es importante. Me parece que es muy interesante hoy referir y buscar sitios, plataformas de noticias que tengan que ver con lo sustentable. ¿Por qué? Porque te van a dar una visión en 360 de cómo este tema se toma en distintos ámbitos. Entonces ahí vos decís, pero mira, una empresa de autos hace esto, una empresa vinculada al comercio o a lo productivo, una organización no gubernamental o un gobierno están haciendo esto en el nombre o con este paradigma de la sustentabilidad. Y ahí vos vas a ver cuáles son las posibilidades y vas a tener los espejos. Y me parece que hay que tener muy, muy, muy en cuenta la interpelación que viene de lugares que no son los tradicionales o los académicos o los foros de sostenibilidad, Forética, por ejemplo. O sea, también hay que tener en cuenta desde dónde estos temas te pueden interpelar, y porque también tenemos esta cosa del FOMO, viste que tenemos miedo de perdernos todo, no podemos estar con todo. Entonces hay que empezar a tener mucho backup, a lo mejor de lados que vos digas, bueno, esto me inspiró un pensador, ¿viste? ¿Cómo lo puedo relacionar? Hoy, con el tema de la sostenibilidad, no me lo estás preguntando, pero yo te cuento que hay tendencias que son, para mí, claves y que hay que tener en cuenta. Entonces hay que buscar mucha información de esos lugares, pero porque si te vas a poner, sí, podés hacer un raconto histórico, para eso tenés formación académica, tenés espacio, hay mucho material en la web que te puede nutrir. Pero hoy las tendencias te están hablando de la necesidad de ver todo lo que tenga relación con la economía circular, con todo esto de la regeneración también en estos aspectos de lo económico, el tema de la inteligencia artificial aplicada a la sostenibilidad. ¿Va a sobrevivir o va a poder convivir con la inteligencia artificial quien sepa manejarlo? Y podemos ver las cuestiones que apliquen a la vinculación con la sostenibilidad, pero también atenti. La huella de carbono, lo que va a generar la actividad dada por la inteligencia artificial va a aplicar y va a afectar esto. No sé, el tema de, por ejemplo, lo que sea la alianza con lo público y con lo privado. Eso es clave como tendencia. Entonces también estos son lugares donde tenemos que ir y nutrirnos y aprender para poder realmente convivir con este paradigma. Y el tema del liderazgo, para mí es clave, porque sigue siendo y se sigue poniendo el foco en la persona que tiene que llevar a cabo esto. Es realmente por momentos agotador. Y tiene que haber siempre esta autopista entre la razón y el corazón, tiene que ser realmente estar bien pavimentada, bien señalizada, la tenemos que tener en permanente movimiento, porque una sin la otra no pueden convivir estas vías, las necesitamos juntas.
Bueno, para mí es un insight, una inyección de insight, ¿no? Digamos, todo esto, obviamente que se abren millones de nuevas preguntas, ¿no? A partir de este tema que seguramente dan para un nuevo episodio para seguir charlando, pero si tuviéramos que centrarnos únicamente, bueno, en este ping-pong final, en esta pelotita final que es la P de nuestro RCP, que sería un mensaje, una frase final o una pregunta, porque hablábamos de las preguntas y el interpelar. ¿Cuál crees que sería? La pregunta, ¿querés? ¿Para qué haríamos todo esto? Y la respuesta sería, porque no hay que hacer otra cosa sino esto. Bien, porque la ruta es por ahí. Tenemos que trabajar por ese camino. Taira, impecable. Muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad de repensar y de abrir la cabeza y de aprender. Así que Gracias un placer. A ustedes por generar el espacio de conversación inteligente y de la generosidad de convocarme, porque lo siento así, les agradezco mucho. Gracias. Contrario. Bueno, y gracias también a ustedes por seguirnos en este recorrido. Nos vemos en el próximo episodio de Puentes al Mundo Laboral. Muchas gracias.